favor, no me vea a mí, hermanos. Amén. No me escuche a mí. Escuche al Espíritu Santo porque tiene una palabra para nosotros. Vamos a ver 3 fases del cristiano. ¿Les gusta? Vamos a ver 3. Vamos a ver como oruga, como mariposa y como mariposa herida o perdida. Y yo quiero, hermanos, que tú puedas identificarte, porque yo me identifiqué, hermanos, y yo creo que todos tenemos estas 3 fases. Amén. Así como la mariposa dice que es huevo, es oruga, empieza la metamorfosis y se convierte en mariposa, es un ciclo que tiene que pasar por cada uno. Yo creo, hermanos, que también en estas 3 fases hemos también nosotros pasado. Entonces, hermanos, vamos a empezar como oruga y vamos a ver 4 puntos. El primero es solo come, el segundo es se arrastra, el C no tiene frutos y el D no se involucra, es pasivo. Lo vamos a aplicar, hermanos, ahora en nuestra vida. Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces dice, hermanos, que solo come. La oruga lo único que hace es comer, comer y comer. Entonces muchas veces, hermanos, nosotros venimos, si tú te quieres identificar como la oruga, dice que solamente viene a comer, solamente viene a escuchar la palabra de Dios. Dice que viene y se sienta a escuchar solamente. Tiene el hábito de venir y alimentarse sin un cambio en su vida. Si viene o no viene, no pasa nada. Entonces, estamos viendo, hermano, la primera fase, que es como oruga. Como segundo punto es, se arrastra. ¿Qué significa, hermanos? Que hace las cosas con sus propias fuerzas. Viene a la iglesia forzado, por compromiso. No tiene propósitos. Avanza muy lento y no cumple sus metas. Vamos en el punto 3. No tiene frutos. Tiene mal testimonio. La oruga, hermanos, Es negativo. No parece cristiano. No sé, hermanos, si usted se está identificando. Estamos viendo como oruga, no se involucra, no le gusta participar en las actividades de la iglesia, no está en ningún ministerio. ¿Le gustó, hermanos, la oruga? ¿Se identificó con algún punto? Que solo viene a comer, hace las cosas con sus fuerzas, no tiene frutos, no se involucra. Y para poder ver la mariposa, yo estuve investigando unos puntos importantes de lo que es la mariposa. Me estoy yendo rápido, hermanos, para que usted se pueda identificar y no olvide los 3 puntos, las 3 fases que vamos a ver, como oruga, como mariposa y como mariposa herida. Yo creo, hermanos, que todos, a lo mejor, no te vas a identificar en todos los puntos, pero a lo mejor te puedes identificar en uno. A lo mejor te puedes identificar que tú has caído en venir solamente, ir y venir, y no hay un cambio en tu vida. A lo mejor tú te estás identificando que vienes forzado. Muchas veces como joven, como niño y como adulto podemos venir forzados a la iglesia. Y dice que estás con tus propias fuerzas. No tienes cambios en tu vida. Dice que no tiene frutos la oruga. ¿Por qué? Porque solamente viene a alimentarse y solamente viene a ser oidor de la palabra de Dios. Como el texto que leímos dice que este pueblo que dice de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y yo creo que muchas veces nosotros hemos venido y estamos en presencia aquí, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Porque a lo mejor alguna área de tu vida puedes identificarte en la oruga, en la mariposa o en una mariposa herida. ¿Sí? Y yo por eso te decía al principio, tú dispón tu corazón. Cuando te dispones tu corazón, el Espíritu Santo te habla.
Amén. El Espíritu Santo empieza a decir en qué área de tu vida necesita haber una metamorfosis. Amén. Un cambio total. Entonces yo te invito, hermanos, que abras esos oídos espirituales y puedas recibir la palabra que Dios tiene para ti. Y vamos a ver ahora, hermanos, datos importantes de la mariposa. La vida de una mariposa es efímera, quiere decir de corta duración. Vive de 2 a 4 semanas, otras solo algunos días y hay unas que hasta 9 meses. Pero la naturaleza les ha preparado para usar este periodo vital para 2 funciones: comer y reproducirse. Solo toman alimentos líquidos, no poseen de dientes ni nada parecido para masticar, sino han desarrollado una estructura tabular llamada prebóscide, que se encuentra enrollada hasta el momento en el cual liberan el néctar de las flores. Recién nacidas no vuelan al instante al salir de la crisalidad. Necesitan primero poner en movimiento sus fluidos corporales para que las alas se extiendan y se esperen unas horas para fortalecerse, y es entonces cuando emergen hacia el cielo. Y a mí se me hizo bien interesante, hermanos, estos datos importantes de la mariposa, porque decía en el primer punto que ellos, su naturaleza es comer y reproducirse. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que la oruga, por eso no tiene frutos, porque no se reproduce, es apenas en su primera fase. Y por eso yo les decía, hermanos, que no tiene frutos. Y en el segundo dice que se alimenta con líquidos. Dice que ella no posee de como la oruga que comía hojas, dice que ahora cambió su alimentación. Entonces, ¿qué pasa, hermanos, con la oruga que solamente vienes tú solamente a alimentarte? ¿Qué dice la palabra? Que no seamos solamente oidores, sino hacedores de ella. Y al hacer nosotros la palabra, entonces van a ver frutos en nuestra vida. Entonces, por eso, hermanos, la oruga no tiene frutos. Y la mariposa dice que en su transformación, que en esa metamorfosis es algo completamente, es un cambio total. Y dice, hermanos, que recién nacidas, las alas se extienden y se esperan unas horas para fortalecerse. ¿Cuántas veces, hermanos, vienes aquí y te fortaleces? Amén. Y es necesario tener esa fortaleza. Dice que ellas esperan que sus alas se fortalezcan, porque ellas saben perfectamente que si empiezan su vuelo, ellos se van a caer, porque sus alas todavía no están bien, no están fortalecidas, apenas salieron del capullo. Dice, y es cuando emergen hacia el cielo. Amén. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros caemos? Porque con nuestras propias fuerzas hacemos las cosas y necesitamos de esas fuerzas de parte de Dios para poder estar en el cielo. Amén. Y dice en el punto 4, no pueden vivir, eso también me gustó mucho de las mariposas, hermanos, porque dice, no pueden vivir en climas fríos, se mueren. Y nosotros, hermanos, si nos enfriamos, ¿no nos morimos? Y a mí me encantó, hermanos, yo estaba haciendo esta enseñanza y me estaba identificando en varios puntos. Yo me identifiqué en los 3. Y dice, no pueden vivir en climas fríos porque necesitan una temperatura cálida. Sus cuerpos demandan un promedio de 30 grados para poder sobrevivir. Al ser de sangre fría, sus cuerpos no regulan la temperatura y el clima. Por ellas mismas no pueden dar calor porque dicen que son de sangre fría. Por nosotros mismos, hermanos, no podemos cambiar. Necesitamos el calor de nuestro papá. Necesitamos del fuego del cielo. Amén. Y dice, hermanos, que el clima externo tiene un gran impacto sobre ellas. Deben vivir de 28 a 38 grados para volar o huir de sus depredadores. ¿No necesitas tú el fuego? ¿No necesitas tú esa fuerza sobrenatural para vencer a tus enemigos? Amén. ¿No necesitas de esas fuerzas que vienen de parte de Dios para que pueda haber un cambio en tu vida? Yo por eso le puse como título, necesito una metamorfosis. Y yo creo, hermanos, que en esa área en tu vida que tú sabes que necesitas una transformación, yo creo que en este día es bueno decir, Señor, necesito una metamorfosis. Pero ¿qué es, hermanos? Un cambio total. No poseen un sistema auditivo, por tanto no pueden escuchar en el buen sentido del verbo. Son altamente sensibles a las vibraciones a través de este mecanismo. Hermanos,
Nosotros tenemos que ser altamente sensibles al Espíritu Santo. Amén. Altamente seamos sensibles a esa voz que susurra en nuestro oído cuando te dice, yo anhelo que hables conmigo. Tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo. Las mariposas tienen un papel muy importante en la naturaleza. Son parte del proceso de la polinización de las plantas, sin las cuales semillas y frutos no se reproducirían. ¿Tú crees, hermano, que tú estás aquí con un propósito de Dios? Así como la mariposa tiene un propósito en la naturaleza, tú y yo tenemos un propósito. Amén. Y es importante, hermanos, que nosotros, porque la oruga no hace ese propósito. ¿Sí? Dijimos que ellos cambió esa donde puede meter su como tipo lengua a las flores y poder hacer el propósito que ella tiene en la naturaleza. Entonces, hermanos, vimos, dice metamorfosis, cambio, transformación de una cosa a otra. Es un cambio total. Yo te pregunto, hermanos, ¿te estás identificando? ¿Necesitas una metamorfosis en tu vida? Tito 3, del 3 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Estamos viendo, hermanos, la transformación. ¿Qué dice la palabra? ¿Éramos o somos? Éramos. Entonces yo quiero, hermanos, que tú te identifiques en esta palabra, porque la palabra de Dios dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero dice, hermanos, claramente que éramos. Si Dios ha hecho una metamorfosis en tu vida, tú no puedes regresar y tú no puedes hacer lo que tú eras antes. Tú no puedes, si Dios ha hecho una transformación en tu vida y tú tienes una mariposa que tiene alas y que vuela, tú no te puedes comportar como oruga. ¿Sí entendemos, hermanos? Dice el versículo 4 de Tito 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cómo somos nosotros transformados? ¿Quién hace esa metamorfosis? ¿Quién hace ese cambio total en nuestras vidas? El Espíritu Santo. Pero algo, hermanos, que a mí me sorprendía de esa pequeña oruga es que ella se hace su propio, usa hilos de seda. Ella dice que sabe cuando está lista para esa transformación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir, hermanos? Que yo quiero invitarte a que tú estés listo. Quiero invitarte a que si tú haces esos hilos de seda, es cuando tú tienes disposición y cuando tú dices, yo quiero cambiar. Yo quiero que en esa metamorfosis esté la mano de Dios en mi vida y haga esa transformación que Él quiere. Que yo sea ese hijo de Dios, esa persona que Dios quiere que yo sea. Amén. Entonces, hermanos, yo te invito que dispongas tu corazón y que tú le pidas al Espíritu Santo y que te muestre, porque sé, hermanos, que todos nos podemos identificar en alguna área de la que estamos aprendiendo. Dice el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para justificarnos por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a su gracia, hermanos. Conforme a la esperanza de la vida eterna. Y vamos a ver, hermanos, ahora el siguiente fase como mariposa y vamos a ver 3 puntos. Un cambio de vida, vuela en el mundo espiritual, es sensible al Espíritu Santo. Como cambio de vida, hermanos, podemos ver, no es lo que era antes, no se parece al viejo hombre.
Yo quiero, hermanos, que tú reflexiones cómo llegaste a Cristo, cómo venías. ¿Venías lastimado? ¿Venías con amargura, con dolor, con sed de venganza? Yo no sé cómo llegaste tú a los pies de Cristo, pero una cosa, hermanos, tú puedes decir y voltear atrás y decir, yo no soy esa persona, no soy la misma persona que cuando llegó al altar a entregar su vida a Cristo. Como mariposa es un cambio de vida, no es lo que era antes. Tú no puedes ser, hermano, lo que eras antes. Y yo siempre el pasado, hermano, siempre he dicho, no te tiene que lastimar. Tú dices que no regresemos al pasado, pero sí podemos voltear y decir, yo era amargada, tenía vicios, me quería matar, odiaba a mis padres, pero soy otra persona. El Señor me cambió, el Señor me transformó, hizo esa metamorfosis que yo necesitaba, ese cambio total. El único que puede hacer esa metamorfosis se llama Espíritu Santo. Vivir como mariposa es un cambio de vida. No es lo que era antes, no se parece al viejo hombre, no practica el pecado. Una cosa, hermanos, es que fallemos y otra cosa es practicar, estar conscientes. Amén. Estar conscientes de lo que hacemos. Entonces, hermanos, si tú estás en la etapa de mariposa, dice que no practica el pecado. Otro punto dice, los demás pueden ver su transformación con su buen testimonio. ¿Sí? Así como tú, hermano, si a ti te dicen quién es una oruga, ¿tú vas a señalar a la mariposa? Si yo te pongo aquí una oruga y una mariposa, ¿las puedes identificar? Sí, hermanos, porque se ve cuál es la oruga y cuál es la mariposa. Entonces, hermanos, tú, los demás, pueden ver si realmente tú has tenido un encuentro con Cristo. Porque tu testimonio habla de ese Dios vivo que hizo esa transformación en tu vida. En el punto A es cambio de vida. El B vuela en el mundo espiritual. Se está identificando, dice, no le gusta faltar a los servicios. Si le es posible, se involucra en las actividades de la iglesia de la semana. Le gusta servir en lo que sea y no se queja. Trata de estar bien con todos. Se esfuerza por tener el carácter de Cristo. Alaba a Dios con todo su corazón. Dice que vuela en el mundo espiritual. En el inciso C, es sensible al Espíritu Santo. Le gusta estar en los brazos de papá, en comunión con su Señor. Le encanta platicar con Él, por lo tanto se da tiempo para hacerlo. ¿Eres mariposa, hermano? Cuida el fuego de su corazón para que no se apague. Porque, hermanos, esto, hermanos, es de constancia. Amén. No se trata de venir. Por eso decíamos, hermanos, que la oruga por eso no tiene frutos. Porque viene y le da igual si viene o no. Pero se refleja en su vida, en sus actitudes, en su forma de vivir. Entonces dice, hermanos, que el que se mueve como mariposa cuida que el fuego de su corazón para que no se apague. Amén. Es consciente, hermanos, que la mariposa no es frágil. Es muy frágil. Fíjense cómo tiene su ciclo de vida, es muy corto. Amén. Entonces, hermanos, nosotros no podemos entender y comprender que la vida es tan frágil. Es necesario, hermanos, ser constantes para que el fuego de nuestro corazón no se apague. Si tú quieres volar en el mundo espiritual, si tú quieres un cambio de vida realmente, que Dios haga una metamorfosis en tu vida, tenemos, hermanos, que cuidar, ese fuego que puso en nuestro corazón. Amén. Porque acuérdense, hermanos, que la salvación se cuida. Todo lo que se nos da y todo lo que viene del cielo para nosotros, hay un ladrón que se llama Satanás. Y reconocemos que somos frágiles. Pero ¿qué dice? Diga el débil, fuerte soy, porque Él está conmigo. Amén.
en nuestra vida por sí sola habla. ¿No te han dicho de repente, qué tienes? ¿Por qué? Ay, no, donde se andas bien feliz, bien sonriente. Tú reflejas a Cristo, hermanos. Tú lo reflejas. Por eso es importante, hermanos, sumergirnos en la presencia de Dios. La oruga no puede entender a la mariposa cuando ella le habla de lo que ve. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Porque la oruga está abajo y la mariposa está arriba. La mariposa puede ver una dimensión más amplia y la oruga tiene límites. Y dice, la oruga no puede entender a la mariposa cuando ella le habla de lo que ve o de lo que está viendo. La oruga no le cree porque ella ve con límites y la mariposa ve en las alturas. ¿Cuántas veces te han dicho, estás loco? ¿No nos han dicho locos, hermanos? Pero muchas veces somos oruga también. Muchas veces. Amén. Porque también muchas veces nosotros hemos dicho, no hemos creído, hermanos. Muchas veces están los milagros aquí y tú estás como oruga, ¿será? Ay, yo no vi que le creciera el pie. Hermanos, estamos como oruga. Están los milagros aquí y tú estás como la oruga, únicamente te estás alimentando y milagros. Está la administración y tú estás en tu celular, estás platicando como oruga. Somos indiferentes, irrespetuosos, hermanos. Yo siempre he dicho, hermanos, cuando estén los milagros, si tú eres invitado, hermanos, a una fiesta y tú tienes la libertad de que hay un buffet en una mesa con exquisitos alimentos y tú fuiste invitado y te dicen, tú puedes comer lo que tú quieras, ¿tú qué harías? ¿Te quedarías sentado observando cómo comen otros o tú comerías? Yo comería, ¿no? Voy a ver lo que me agrada, tengo la libertad de comer lo que yo quiera, voy a comer. Pues fíjense bien, hermanos, cuando tú estás allá indiferente, está la administración, hay milagros, está la presencia de Dios, tú estás hablando, tú estás ahí con el celular, jijiji, jajaja. Hermanos, tú estás despreciando el manjar en el cual Dios tiene para ti. Porque ¿el Señor hace excepción de personas? No, la invitación es para todos. Amén, pero el Señor no obliga a nadie. Ahí está ya la mesa servida. Hermanos, aquí está la presencia de Dios. Amén, no nos comportemos como oruga, ¿será? No nos comportemos con orugas sin involucrarnos. Que se nos hace lo mismo ir y venir a la casa de Dios. Y somos irrespetuosos, hermanos, tanto a la palabra como a la persona, hermanos, que está compartiendo la palabra. Volemos, hermanos, como la mariposa. Esa transformación que el Señor hizo en nuestras vidas y que te has convertido en otra persona completamente diferente. ¿Que acaso no dice que es necesario nacer de nuevo? Está hablando de una transformación. Está hablando de que tú eres un hombre, otro hombre, que el viejo hombre quedó atrás. Tú eres una nueva criatura. Entonces comportémonos, hermanos, como la mariposa que el Señor ha transformado en nuestras vidas. Amén. Y tú dirás, es que, hermana Mari, como que está muy complicado, ¿no? Un cambio de vida, vuela en el mundo espiritual, sé sensible al Espíritu Santo. Yo puse aquí, hermanos, un ejemplo de hombres que tuvieron una metamorfosis. Y ustedes me van a decir si sí o no. Pablo tuvo una metamorfosis, tuvo un cambio total. Perseguía a cristianos, pero después se hizo uno de ellos. ¿No es un cambio total? ¿No es un cambio total un hombre que perseguía a cristianos y que después por estar predicando la fe de ellos era encarcelado y glorificaba a Dios? Tenemos un hermoso ejemplo de un hombre que es Pablo,
que hubo una metamorfosis en su vida. Yo no sé si tú me estás escuchando, yo no sé si el día de hoy tú quieras una metamorfosis en tu vida, un cambio total. Otro hombre, hermanos, es Pedro. No tenía un carácter fuerte, era pescador, no era impulsivo, llegó a negar a Jesús, llegó a dejarse usar por Satanás cuando Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque se dejó usar. ¿Y en qué se convirtió Pedro, hermanos? ¿En qué se convirtió Pedro? No pierdas las esperanzas, mi amado hermano. No le creas al enemigo. El enemigo quiere que te comportes como oruga y quiere que te arrastres con tus fuerzas. El enemigo quiere que tú estés así pasivo, sin servir, sin frutos. Pero Dios no quiere que tú te quedes como oruga. Quiere que vueles, que te va a dar alas hermosas, espirituales, que vueles en lo espiritual, que tú voltees atrás y veas al viejo hombre para darle la gloria a Dios en el hombre que te has convertido el día de hoy. Sí se puede, hermanos, tenemos ejemplos de hombres que hubo una metamorfosis en su vida. Está un Pablo, está un Pedro que predicó el evangelio, que dio su vida por Cristo. Hombres que dieron su vida por Cristo, que hubo una metamorfosis, un cambio total en su vida. Un hombre que lo vimos negar a Cristo, pero que ponía las manos en los enfermos y eran sanados. Tú no te quedes en el viejo hombre. No te escuches a esa voz del enemigo que viene a engañarnos, a decirnos que tú no, que tú serás una oruga siempre. La fase de la mariposa, hubo un proceso, pero fue necesario. Fue huevo, oruga, fue la metamorfosis y se convirtió en una mariposa. Hermanos, a veces es necesario tener esas fases en nuestra vida. Amén. Pero tú no te puedes quedar ni como huevo ni como oruga. Necesitas volar. Amén. Y hermanos, como último ejemplo es una mujer, y ese sí lo voy a leer, porque el Señor siempre nos va a invitar a que nosotros tengamos una metamorfosis. Nosotros no podemos, hermanos, tener un encuentro con Jesús y seguir con la misma actitud. Dice Juan 8, del 3 al 11. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. De arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ahí está la metamorfosis, hermanos. Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Debemos de ser iguales? Tuvo un encuentro esta mujer con Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno, pero vete y que no peques más. No podemos, hermanos, nosotros ser engañados al decir, Dios me ama como soy. Puedo hacer lo que yo quiera, le agrade o no le agrade, Él me va a amar. No. Él nos ama, hermanos, y por eso quiere poner su mano de poder en nuestras vidas y que nosotros suceda una metamorfosis. El Señor nos ama.
pero está triste de cómo nuestras actitudes y nuestro comportamiento. Entonces no confundamos, hermanos, el amor de Dios. Amén. Así como tú te pones triste al ver un hijo que se está acabando su vida, entonces es la misma manera. Ya la última fase, que es como mariposa, herida o perdida. Como mariposa herida o perdida, enfrentamos batallas, pruebas, tribulaciones. Nos cansamos y en el camino podemos salir lastimados y heridos. ¿Te puedes identificar, hermanos? Tú ya vuelas, tú sirves, tú glorificas, tú buscas de Dios, pero hubo pruebas. Pero enfrentaste batallas, guerras, pudieron venir enfermedad, pudo venir economía, pobreza en ese momento, dificultades. ¿Qué pudo venir en tu vida ya volando como mariposa? Que hubo una herida, que hubo una fractura en tu vida. Tú te puedes imaginar la labor de la mariposa tiene un propósito en la naturaleza. Tú puedes verla con una sola ala, no va a cumplir su propósito. Esa mariposa ya está herida, está lastimada. Ahora yo te pregunto, ¿está herida, está lastimada, no puede volar, pero se hizo oruga? No, ya es una mariposa, pero está herida. Y yo quiero decirte algunos síntomas, si tú te puedes identificar con una mariposa herida, lastimada, fracturada. Yo no sé con lo que pudiste haber atravesado. ¿Cómo saber que estás herido o cansado? ¿Estás sin ánimos? Ya nada te anima. Ya no quieres ir a la iglesia porque te sientes hipócrita. No tienes ganas de orar ni de ayunar. Ya no sirves con la misma pasión como lo hacías antes. Queremos renunciar. No nos sentimos dignos de nada. ¿Te estás identificando? ¿No? ¿O sí? Queremos que otros tomen nuestro lugar, porque tú ya estás cansado, estás decepcionado, no te sientes digno, te sientes hipócrita. No sentimos su presencia como antes, como en el primer año. Nos sentimos perdidos, sin rumbo, sin un propósito. La palabra ya no nos satisface. Sabemos dónde está la respuesta, pero no tenemos ánimos para cambiar. Nos hemos dado por vencidos. Nos sentimos solos, vacíos, derrotados. ¿Te identificas? No sé, hermano, con qué fase tú te estés identificando en este momento. A lo mejor hubo un punto en el cual te identificaste en los tres. Pero si no vienes, hermano, con la actitud de que Dios restaure, que haga esa metamorfosis en tu vida, no va a pasar nada en tu vida. Seguirás siendo oruga. Y yo puse aquí un personaje, hermanos, que es David. Podemos ver a este personaje que tenía el corazón de Dios. Era un adorador que enfrentó un gigante, que cayó en pecado poniendo los ojos en otra mujer que tenía esposo. Y esa mujer terminó en su cama. Pero, hermanos, vemos en la historia de este hombre que falló. Yo creo, hermanos, que se sentía como la mariposa herida, que no se sentía bien. Pero dice, hermanos, ¿cuál fue la diferencia? Dice que él se arrepintió
Y es cuando entra, hermanos, una renovación. O a veces no necesitamos una metamorfosis, pero sí necesitamos una renovación. Si necesitamos que esa ala que está fracturada, porque a lo mejor tú cometiste algo que a Dios no le agrada, sea sanada. Que si tú perdiste un ala, deja que el Señor te dé otra. Porque sé, hermanos, que te va a dar mejores alas. ¿Tú lo crees? Yo voy a leer, hermanos, un texto y con esto voy a terminar, de un canto que hizo David. Y quiero que lo escuches con mucha atención. Escucha. Habló David a Jehová las palabras de este cántico. El día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras de Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. ¿Tú crees, hermanos, que tu clamor llegará a la presencia de Dios? Yo lo creo. Dice: la tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los siglos, de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Él inclinó los cielos y descendió. Él, hermano, ¿estás escuchando? Inclinó los cielos y descendió. ¿Tú crees que Él puede inclinar su oído y Él se levantará? Va a ser esa metamorfosis que tú necesitas. Tú conoces el área en la cual estás. Y también te va a dar alas nuevas si tú estás herido. Y serán mejores, serán mejores. Yo te pido, mi amado amigo y hermano que me visitas, tú tienes que decirle basta. Tienes que decirle al enemigo basta. No soy una oruga, soy una mariposa. No soy una oruga, soy una mariposa. Transforma. Haz tu metamorfosis en mi vida. Cámbiame totalmente. ¿Tú lo crees? Yo quiero que te levantes y clames a ese Dios y que hagas que Él incline su oído y se levante y con su mano te restaure, te transforme. Haga esa metamorfosis que tú necesitas. Todos necesitamos una metamorfosis. Todos necesitamos que Él venga y cure nuestras heridas. ¿Tú lo crees? Recuerda que la oruga hizo esos hilos de seda. Si tú tienes fe y crees, tú necesitas activar tu fe. Tú necesitas levantarte y clamar a tu Dios, como lo hizo David. Y dice que el Señor se levantó. Depende de ti que provoques que el Señor se levante y venga a restaurar tu vida. Sé valiente, porque Dios conoce tu corazón. Dios conoce esa área en la cual tú necesitas ser cambiado. Dios conoce tus heridas, conoce tus batallas, conoce tus lágrimas, conoce todo de ti y sabe en qué área de tu vida fuiste lastimado, que ya no quieres servir, que no tienes ánimo de seguir, ya no puedes volar en las alturas con tu Señor.
Ya no tienes ánimo de orar, de ayunar, de venir. Ya no le sirves con la misma pasión. Ahora si tú eres una mariposa, dice 1 Corintios 10:12, así que quien piensa estar firme, mire que no caiga. En 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es necesario, mis amados hermanos, que avivemos el fuego de nuestro corazón. No vivamos confiados, porque dice que si tú piensas que estás firme, mira que no caigas.